Bueno, José María, y aprovecho para haceros esta pregunta a las tres, empezando por Viñals, por José María Viñals. ¿Esto es la tercera guerra mundial? Bueno, vamos a ver, por lo que es la dinámica de los hechos, nos vamos acercando peligrosamente por lo que es el papel, lo que sería desde el punto de vista de jure, que no de facto. Todavía quedarían muchos formalismos para llegar a esa posición. Sí que es un paso muy importante porque ya abiertamente países del entorno de la Unión Europea y países de la Unión Europea no solo apoyan a Kiev en sus iniciativas y en su defensa contra la Federación Rusa, sino que además de forma activa estarían enviando carros pesados, que es un arma importantísima, para sumarse a los esfuerzos bélicos contra el ejército ruso. Estados Unidos viene enviando otro tipo de material y de armamento a Kiev desde hace ya muchos meses, pero ahora la Unión Europea se suma con todo lo que ello supone, porque hasta ahora habíamos mantenido las relaciones comerciales con Rusia, seguimos, no olvidemos, comprando gas todos los días a Rusia, y hasta hace unos meses Rusia era el tercer socio comercial de la Unión Europea, algo que no le toca de forma tan directa a Estados Unidos ni a otros países que están colaborando de forma directa e intensa con Kiev. Ezequiel, Fernando Ezequiel, ¿es la tercera guerra mundial? Desde mi punto de vista sí, pero claro, hay que definir qué es una tercera guerra mundial. Yo hago una distinción muy básica entre guerra mundial y guerra total. Es decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundiales fueron mundiales en cuanto que afectaron a todo el mundo de una u otra manera, y fueron además guerras totales en las que las principales potencias que contendían tenían una economía de guerra y pusieron todos sus recursos humanos y materiales en función de la guerra. En ese sentido, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron guerras mundiales y totales. Para mí la Guerra Fría es una guerra mundial, pero no total, y en lo que estamos ahora es una guerra mundial, pero no total. Ya veremos a dónde llega la cosa. Pero bueno, ya digo, estas son definiciones mías y está claro. Hoy el presidente Vučić de Serbia ha dicho Europa está en guerra. Lo ha dicho claramente. Serbia es verdad que está en una posición muy comprometida por todas las relaciones que tiene con Rusia y por la presión que tiene de la Unión Europea. Y además el tema de Kosovo. Es decir, pero ya lo ha dicho. Y lo están diciendo constantemente cada vez más políticos, analistas, todo. Es decir, ¿estamos en una guerra mundial? Sí. ¿Llegará a ser total? Pues no lo sé. Pero que cada vez afecta ya a todo el mundo. Si estamos viendo que los rusos con el grupo Wagner están echando a los franceses de África, en la República Centroafricana, en Mali, ahora en Burkina Faso, que les quedan 2 telediarios a los franceses. Estamos viendo la situación entre Armenia y Azerbaiyán, que está delicadísima y que eso puede volver a saltar por los aires en cualquier momento, con una implicación cada vez mayor de la Unión Europea, que está ofreciendo mandar allí unas fuerzas y tal, para rivalizar con los rusos, unas fuerzas, digamos, de control de la zona. Es decir, hay un montón de focos que están abiertos ya. Es decir, o sea que señalaba muy bien Ezequiel el tema de Taiwán, el mar del sur de la China. Bueno, es que me estáis metiendo aquí de todo, efectivamente, con buen tino, no es una crítica, porque efectivamente ayer también el propio Borrell, desde los asuntos exteriores de la Unión Europea, comentaba esta circunstancia, hablaba del Sahel, hablaba de Mali, hablaba de ese grupo Wagner que dice, esos llamados mercenarios rusos, ¿no? que efectivamente están combatiendo en esas zonas, y que tiene mucho que ver con que el conflicto en realidad esté en varios puntos, como comenta Fernando. Ya extendiendo la pregunta de Ezequiel, y ahora pasamos a ese plano económico, si me permitís los tres, pero Ezequiel, estamos en la tercera guerra mundial y, más importante, dentro de eso, ¿esto se va a quedar en esos conflictos, en esos conatos, o vamos a empezar a ver incluso más países afectados en Occidente? Formalmente no comenzamos una tercera guerra mundial, pero aparecemos encaminados hacia ello de manera verdaderamente muy peligrosa y naturalmente un enfrentamiento de estas características va a participar a cada vez más países y a cada vez más regiones. Para mí, José, lo más significativo respecto a esta situación aparece en el rol de Europa y en el hecho de que, a diferencia de lo sucedido en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, la participación de Europa en este conflicto no responde a sus intereses en absoluto.
Europa parece metida en este conflicto por su política de seguidismo de la política de los Estados Unidos. Europa representa un perdedor claro de este conflicto. En lo económico, por la cuestión de la importación del gas y la exportación de gas de los Estados Unidos, en lo económico por la desindustrialización, en lo político por su subordinación total y absoluta a la OTAN hegemonizada por Estados Unidos, por el fin del proyecto de seguridad europeo. ¿Cuáles los beneficios para Europa de esto? Absolutamente ninguno. Yo esto lo presento en detalle en mi canal de YouTube, Demoliendo Mitos de la Política, porque realmente Europa en este momento aparece desorientada y aparece encaminada hacia una guerra mundial sin ningún sentido, sin ninguna razón ligada a los intereses nacionales de los países europeos, a diferencia de lo sucedido en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, cuando las acciones de guerra de los distintos países, incluso quizás el ejemplo de la Primera Guerra Mundial representa el mejor ejemplo de ellos en el marco de la avanzada imperialista de potencias europeas, bueno, eso respondía a una lógica económica, una lógica política. En este momento las acciones de Europa responden casi exclusivamente a el autismo de su dirigencia política. Permítame, Ezequiel, y extendiendo la pregunta a todos. No responde, porque esto también se lo pregunta y seguro mucha gente en sus casas lo ha pensado, no responde a una lógica, más allá de la política, de la economía, humanitaria.